Bueno, acá estamos de vuelta. Hoy tenemos una columna en la literatura, que de paso voy a cambiar el banner, que siempre me olvido, pero bueno, estamos en El vivo banner, el pasan estas banner. cosas, en vivo pasan estas cosas, gente, es así esto, se hace lo que se Y otras puede. más que no se enteran, pero No, pero que bueno, también va a haber está bueno que errores. pasen estas cosas porque si no, todo perfecto, todo divino, Sí, todos somos hermosos, somos jóvenes, todo bárbaro, no, tiene que haber errores. Así que y los vamos a compartir. y claro, Sépanlo. obviamente. Hoy vamos a estrenar una columna hacia el final, pero lo digo después, que se nos acaba de ocurrir. Muy falopa, como toda la falopa que venimos consumiendo durante toda la semana, porque la verdad que ya ni distinguimos qué es real de qué es lo que no es real. Por eso nos ponemos serios, las primeras dos columnas, nos ponemos serios, más solemnes, menos participativo entre nosotros, que nos vienen diciendo, che, hablen más entre ustedes. Sí, Sí, bueno, lo que interactúen pasa más. que es complicado hablar entre nosotros mientras leemos una columna, como que se complica. Pero bueno, la Además, no idea sé si es... podremos hablar en el aire todo lo que uno habla. No, Pero bueno, bueno, la verdad que a mí me encantaría algún día en el living de mi casa que me pongan la cámara y les juro que les hago un programa de 3 horas, porque si hay algo que tengo para decir es un montón de es de boludeces. todo. Sí, sí, Pero sí, sí, bueno, eso es verdad. la idea es Y también nos un poco... complementamos, Sí, por eso. claramente. Sí. Así que la idea es traer un poco de seriedad a todo este quilombo. Y bueno, y hoy voy a hablar, es una muy ambiciosa la columna de hoy, porque quería hablar de algo que hace un montón que tengo ganas de hablar, que es La Condesa Sangrienta, que leí en la facultad hace bastante tiempo. La original, la de Penrose, pero bueno, les quiero contar un poco de dónde viene ese libro y obviamente metí a 4 mujeres, o sea, son 5 en total. Es un quilombo esta columna, así que tengan paciencia con el sketch, como diría Guillermo Aquino, al que le voy a hacer publicidad. Tengan paciencia con esta columna porque va a ser medio larga, pero bueno, está buena la idea de hablar de algo que aparentemente fue un caso real, pero bueno, no se los voy a spoilear. Vamos a empezar. Vos si querés interrumpirme, No, interrumpime obviamente, pero nomás. dale, dale. Interrumpí nomás. Los productores lo mismo, interrumpan. No hay ningún problema. Bueno, la Condesa Sangrienta. Cuando un expediente judicial terminó convirtiéndose en uno de los grandes mitos de la literatura. Hay historias que sobreviven a los siglos. Cambian los idiomas, los países y las épocas, pero siguen apareciendo una y otra vez en libros, películas y obras de arte. Una de esas historias es la de Elizabeth Báthory, la aristócrata húngara que pasó a la historia como la Condesa Sangrienta. Seguramente alguna vez escucharon que mató a más de 600 jóvenes y que se bañaba en su sangre para mantenerse joven. Tranqui. Súper tranqui. Es una imagen tan instalada que casi nadie se pregunta si realmente ocurrió. 400 años después, los historiadores siguen discutiendo cuánto hubo de verdad y cuánto de construcción política. Elizabeth Báthory nació en 1560, fíjense la época que nos estamos remontando, en el seno de una de las familias más poderosas de Hungría y de repente en el medio de todo esto alguien grita un gol. Pero bueno, no importa, así es la radio, chicos. Los Báthory no eran simplemente nobles, eran una dinastía. Tenían castillos, ejércitos, enormes extensiones de tierra y un peso político comparable al de una familia real. Era una mujer muy distinta del promedio de su época. Sabía leer, escribir, hablaba varios idiomas y administraba sus propiedades, mientras su marido, Frank Nadasti, combatía contra el Imperio Otomano. Él era conocido como el Caballero Negro de Hungría, por la brutalidad con la que peleaba. Cuando él murió, comenzaron a multiplicarse las denuncias. Acá empieza a venir el quilombo. Criadas desaparecidas, campesinas que nunca regresaban, rumores de torturas. En 1610, el rey ordenó investigar. Los testimonios fueron estremecedores. Algunos hablaban de 80 víctimas, otros de 300, otros llegaron a mencionar 650. Pero hay un detalle importante. Gran parte de esas declaraciones fueron obtenidas bajo tortura y Elizabeth nunca tuvo un juicio formal. Pero su condición de noble por su condición de noble no podía ser ejecutada públicamente. La condenaron de otra manera entonces. La encerraron dentro de una habitación tapiada en su propio castillo. Una puerta, una pequeña abertura para pasar comida y nada más. Murió 4 años después. A partir de ahí, la historia empieza a mezclarse con el mito. Porque la escena más famosa de todas, la de la condesa bañándose en sangre para conservar la juventud, no aparece en los documentos del juicio. Esa imagen surge décadas más tarde y termina convirtiéndose en la versión más conocida de la historia. Quizás nunca sepamos quién fue realmente Elizabeth Báthory. ¿Una asesina serial? ¿Una noble despiadada?
o una mujer utilizada como pieza de una disputa política para quedarse con su fortuna. Lo cierto es que esa incertidumbre terminó siendo mucho más poderosa que cualquier certeza, y fue justamente esa zona gris la que fascinó a una escritora francesa llamada Valentine Penrose. Valentine Penrose nació en 1898. Bueno, ya nos remontamos al siglo XIX. Fue poeta, artista plástica y una de las mujeres que integraron el movimiento surrealista francés. Pero ocupó un lugar bastante singular dentro del grupo. Mientras muchos surrealistas estaban obsesionados con los sueños, el inconsciente o el automatismo psíquico, Penrose iba por otro lado. Le interesaba la alquimia, el tarot, el esoterismo, las religiones orientales, la India y sobre todo las mujeres que escapaban de cualquier explicación sencilla. No escribía sobre heroínas, escribía sobre brujas, visionarias, místicas, asesinas, mujeres que incomodaban. Durante años investigó documentos judiciales, cartas, archivos históricos y todo lo que pudo encontrar sobre Elizabeth Bathory. Y en 1962 publicó La Condesa Sangrienta. El resultado fue un libro imposible de encasillar, porque no es ni una novela, ni una biografía, ni tampoco es un ensayo. Es un texto donde la investigación histórica convive con una escritura profundamente poética. Penrose nunca intenta resolver el gran misterio. No busca determinar cuántas víctimas hubo, ni decidir si Elizabeth Bathory fue inocente o culpable. Está buscando otra cosa. Mariana Enríquez hace una observación muy interesante sobre Penrose. Dice que no escribe atraída por el vampirismo ni por el morbo. Lo que intenta comprender es cómo una persona puede ejercer un poder absoluto durante años mientras quienes la rodean miran para otro lado. Nada más alejado de la realidad, ¿no? En otras palabras, el monstruo nunca actúa completamente solo. Insisto con lo nada más alejado de la realidad. Siempre necesita una sociedad que lo tolere. Y esa idea vuelve al libro mucho más contemporáneo de lo que parece. Porque deja de hablar solamente de una mujer del siglo XVI. Empieza a hablar de cualquier forma de poder que se vuelve impune. Penrose lo publica en 1962. Europa todavía estaba intentando comprender qué había sido posible el horror de la Segunda Guerra Mundial. Después de Auschwitz, la pregunta por el mal ya no pertenecía solamente a la Edad Media. La figura de Bathory dejaba de ser una curiosidad medieval para convertirse en una reflexión sobre el abuso de poder. Hay un aporte muy interesante que hace María Negroni, que fue mi profesora. Perdón, pero voy a nombrar a un montón de mujeres que hablan sobre esta mujer. En el prólogo de esta edición, dice que el primer crimen del libro ocurre antes de que aparezca Elizabeth Bathory y recupera una vieja leyenda de los Balcanes. Cuenta que 3 hermanos intentaban construir una torre para defenderse de las invasiones turcas, pero cada noche la construcción se derrumbaba. Hasta que alguien le reveló que la torre solamente permanecería en pie si una mujer era emparedada viva dentro de sus cimientos. La elegida fue la esposa más joven. Ella pidió solamente una cosa antes de morir, que dejaran uno de sus pechos al descubierto para poder seguir amamantando a su hijo recién nacido. Fíjense el horror, ¿no? Es una imagen terrible. Y Negroni encuentra ese mismo símbolo en La Condesa Sangrienta. Antes de que Elizabeth comience con sus asesinatos, ya existe otra mujer enterrada bajo el castillo. Es decir, la violencia no empieza con la condesa. La violencia ya estaba en los cimientos. Eso cambia completamente la lectura. El castillo deja de ser un escenario y se convierte en un personaje. Y quizás esa sea una de las ideas más potentes del libro, porque deja de ser solamente la historia de una asesina. Empieza a convertirse en una reflexión sobre cómo la literatura explora aquello que preferimos mantener enterrado. Les voy a leer un fragmento de la original de Penrose antes de pasar a Pizarro. Contaba una leyenda que al final de un largo banquete, donde se reunieron más de 60 damas de honor, todas ellas hermosas, la diabólica condesa mandó sencillamente cerrar la puerta y degollar a las beldades que le imploraban de rodillas. Luego, arrancándose pieles y terciopelos, Elizabeth Bathory se había sumergido en una tina llena de aquella sangre para bañar en ella su deslumbrante blancura. ¿Cuál era en realidad la misión de las jóvenes que rodeaban a la condesa de nervios, desequilibrados, de exasperado narcisismo, de cuerpo a tiempo glacial y de atormentado cuando durante la ausencia de su marido vagaba de un castillo a otro en compañía de los degenerados que le eran caros, buscando alguna crueldad que cometer al volver de Montería tras la gigantesca cena de caza y vinos? Ninguna moral hubiera contenido a Elizabeth, ni ninguna religión, pues nada le impidió deslizarse hacia los placeres mucho más nocivos y perversos,
andaba siempre tras algo, tras no sabía qué, y no lo encontraba en ningún gesto, con ninguna mirada hastiada, insatisfecha, que develara su retrato. Después de escuchar este texto, o de leerlo, no porque lo estoy leyendo, pero ustedes lo escuchan, se entiende por qué Penrose sigue siendo una autora tan difícil de clasificar. No le interesa comprobar una leyenda, le interesa otra cosa, entender qué vacío perseguía Elizabeth Bathory. Esa frase del final, andaba siempre tras algo, tras no sabía qué, condensa buena parte del libro. La sangre deja de ser el centro del relato, el centro pasa a ser ese vacío que ninguna crueldad consigue llenar. Ese vacío que Penrose persigue encuentra un nuevo lenguaje cuando llega a manos de Alejandra Pizarnik, otra de las autoras de las que voy a hablar hoy, pero tangencialmente. En 1971, Pizarnik lee a Elizabeth Bathory desde Penrose y vuelve a publicar Una condesa sangrienta reversionada. No hace una traducción, hace una nueva versión. Y esa palabra cambia completamente la lectura que todos hacemos de la condesa sangrienta cuando uno la compara, ¿no? Y hace un paralelismo. Porque no es una versión ni una copia del libro, dialoga con él, a su estilo. Pizarnik elimina casi toda la investigación histórica y conserva las imágenes, la sangre, los espejos, el hielo, el silencio, la muerte, típico de Alejandra. Todo aquello que ya recorría su propia poesía. Mariana Enríquez, vuelvo a nombrarla, dice algo muy interesante. Cuando un gran escritor encuentra un libro, rara vez lo deja intacto, sobre todo cuando es un gran libro. Eso hizo Pizarnik, no quiso traducir a Penrose, lo reescribió desde sus propias obsesiones. Por eso su Condesa Sangrienta también puede leerse como el diario íntimo de una lectura. Y si Penrose observa el castillo desde afuera, Pizarnik entra. Escuchen cómo esa mínima historia cambia por completo cuando pasa por su escritura. Les voy a leer un fragmento chiquitito de La Virgen de Hierro. Había en Nuremberg un famoso autómata llamado la Virgen de Hierro. La condesa Bathory adquirió una réplica para la sala de torturas de su castillo de Setzke. Esta dama metálica era del tamaño y del color de la criatura humana, desnuda, maquillada, enjollada con rubios cabellos que llegaban al suelo. Un mecanismo permitía que sus labios se abrieran en una sonrisa, que los ojos se movieran. La condesa, sentada en su trono, contempla. Para que la Virgen entre en acción, es preciso tocar algunas piedras preciosas de su collar. Responde inmediatamente con horribles sonidos mecánicos y muy lentamente alza los blancos brazos para que se cierren en su perfecto abrazo sobre el que está cerca de ella. En este caso, una muchacha. La autómata la abraza y ya nadie podrá desandar ese cuerpo vivo del cuerpo de hierro, ambos iguales en belleza. De pronto los senos maquillados de la dama de hierro se abren y aparecen 5 puñales que atraviesan a su viviente compañera de largos cabellos sueltos como los suyos. Ya consumado el sacrificio, se toca otra piedra del collar, los brazos caen, la sonrisa se cierra así como los ojos y la asesina vuelve a ser la Virgen inmóvil en su féretro. La diferencia aparece enseguida. Penrose intenta comprender un hecho histórico, Pizarnik transforma ese hecho en una metáfora. La Virgen de Hierro ya no es solamente una máquina de tortura, es el abrazo entre la belleza y la muerte, 2 obsesiones que recorren toda la obra de Alejandra. Las 2 escriben sobre la misma mujer, pero están escribiendo libros completamente distintos. Penrose mira hacia la historia y Pizarnik mira hacia el interior del ser humano. Quizás por eso esos libros siguen leyéndose más de medio siglo después, no porque expliquen quién fue realmente Elizabeth Bathory, eso probablemente nunca lo sabremos. Siguen vivos porque entienden que el mal no siempre tiene un rostro monstruoso, a veces tiene el rostro del poder, a veces el de la belleza y muchas veces el de una sociedad que decide mirar para otro lado. La literatura no resuelve ese misterio. Hay algo todavía más incómodo, nos obliga a mirarlo de frente, porque al final la pregunta ya no es quién fue la condesa sangrienta. La pregunta es cuánto de una oscuridad seguimos reconociendo en nosotros mismos y cuánto seguimos dispuestos a justificar cuando el poder deja de encontrar el límite. Fuerte, ¿no? Mujeres asesinas un poroto. En tu cara. Otra vez, creo que el eje está con el empoderamiento femenino, ¿no? Y esa cosa como la mujer como ser sagrado que era intocable, intachable, que nada, explorás el lado oscuro humano y que la oscuridad no distingue ni sexos, ni fronteras, ni nada, ¿no? Y está libremente expresado y bueno, con una precisión quirúrgica precisamente aterradora. Perdón, pero la verdad que apunta otra vez al lado oscuro humano.
a cómo, a ver, es descriptiva la narrativa, pero al mismo tiempo también es una exploración que invita como una cosa introspectiva, es decir, el lado oscuro, cuánto lo ejerzo, cuánto la maldad, qué tipo de formas toma, dentro de uno mismo también. Creo que es una invitación a la conciencia también. Sí, aparte cuando, bueno, yo me acuerdo cuando leí en la facultad este libro, que bueno, y lo hice con María Negroni como profesora, que fue una de mis profesoras de literatura, por eso la menciono, ¿no? Y a Mariana Enríquez la menciono porque la verdad que es una gran escritora y hace unas grandes comparaciones. Ella compara muchísimo a Alejandra con Valentín Penrose, pero lo que más me llamó la atención es que todo el mundo intenta culpar a Elizabeth Báthory, pero nadie intenta entender qué hay detrás de todo esto, ¿no? El mal encarnado en sí mismo, ¿no? El mal más allá del mal que ejerce ella, que obviamente va a quedar siempre en el misterio si realmente existió o no esta condesa, si realmente mató a todas esas jóvenes o no, pero bueno, el mito, la leyenda, la historia y el paso del tiempo, bueno, generan esto, ¿no? Generan que la literatura haga lo suyo, que luego sea retomada y revivificada con Alejandra Pizarnik, tomando a Penrose diciendo, bueno, yo me quedo con esto de la Condesa Sangrienta. A mí me llega esta parte, que es toda la parte de la monstruosidad, la orfandad, la belleza y la muerte, pero digo, más allá de eso, más allá de que es una mujer, digo, esto de las mujeres son asesinas, pero a los hombres no le hacen una serie de hombres asesinos. No, está lleno, ¿no? Digo, es mucho más fácil decir que es una mujer asesina que entender los componentes que rodean, ¿no? a esa persona, y que en ese momento había una sociedad que era cómplice, que luego, muchos años después, esa sociedad siguió siendo cómplice, que en la Segunda Guerra Mundial, mientras se digería lo que había pasado, había una sociedad que había sido cómplice, y que hoy seguimos teniendo una sociedad que es cómplice del mal que nos atraviesa. Entonces, básicamente yo lo que quería hablar era de eso, ¿no? Que está buenísimo hablar de la Condesa Sangrienta y de Valentín Penrose y de la mujer asesina, pero también hay que mirar qué hay atrás de todo eso. Siempre hay una sociedad que mira para otro lado. O es cómplice o del mal o se hace la boluda. Bueno, sí, claro. Ni más ni menos lo que nos está pasando hoy, ¿no? Y que lamentablemente no seguirá pasando. No va a ser, sí, el mal va a tomar distintas formas. Por eso la idea de hablar de un poco de la música y de la literatura y también de reflexionar, nosotros siempre ponemos nuestro aporte, nuestra mirada, ¿no? Sí. Porque no podemos no dejar de decir lo que pensamos. Obviamente que antes de pasar al tema musical y del bloque falopa que tenemos en la última columna, que es estar en Narnia un poco y hablar de boludeces, porque la verdad estamos muy cansados de hablar todo el tiempo en serio. Sí, de esas cosas solemnes que la verdad... Chicos, pasó de todo la semana pasada. A ver, es imposible no mencionar. Pasó de todo la semana pasada. Por favor, hay un montón de gente que está pidiendo a gritos, déjenme ver el Mundial, no sé cómo va Alemania, todo esto. O vivo, vamos a ver. O, ¿me estás jodiendo que perdió? Gente. Chicos, estamos en un mundial. Chicos, Paraguay dejó afuera a Alemania. Claro, a ver si entendemos. Fue un acto de justicia. Fue un acto de justicia. Y sí, ¿qué querés que te diga? Pero se me viene Italia 90. Venía jugando para el orto Paraguay, pero bueno, no importa. Fue un acto de justicia. Sí, Maradona, hace 40 años que ganaste el mundial, hoy tuviste justicia. Es cierto. Hoy tuviste justicia. Sí. Bueno, sin más parafernalia ni palabras, vamos al próximo tema, Más Inmortales, ¿no? Sí, señora. Y después... a la vuelta volvemos con En Narnia, que es una nueva columna que vamos a inaugurar con mucha falopa y mucha improvisación. No vendemos nada, simplemente... Es la columna falopa. Es la columna falopa con todas las noticias que son estúpidas, pero merecen ser contadas y revividas. Perdí el fixture. Ya volvemos.